Buenos días. En este video se presentará el libro titulado Antimemorias, Testimonio de una época, editado en noviembre del 2020 por la casa editorial Miguel Ángel Porrúa, y cuyo autor es el licenciado Humberto Mayans Canaval. Esta transmisión se realiza en el marco de la 32ª Feria Internacional de Libro y Antropología e Historia, FILA, y participarán en ese orden el doctor en Historia Arturo Filigrana Rosique, profesor de la materia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y el señor Francisco Magaña Magaña, pintor, escritor y editor de la casa editorial tabasqueña Monte Carmelo, y el propio autor, licenciado Humberto Mayans Canaval. Cedemos el uso de la palabra al doctor Arturo Filigrana. Agradezco al licenciado Humberto Mayans Canaval la invitación de participar en la presentación de Antimemorias, Testimonio de una época, de su autoría, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Philip Abrams define al Estado como una relación de dominación que oculta las relaciones de sujeción que ocurren entre los miembros de una sociedad mediante el uso de una máscara histórica de legitimación ilusoria. Y en otro ámbito, pero en el mismo sentido, don Daniel Cosío Villegas mostró la manera en que el general Porfirio Díaz evitaba que las negociaciones políticas salieran a la luz pública. Por eso es digno de celebrar el hecho de que el libro que comentaremos tenga la virtud de hacer a un lado esa máscara y consiga que las negociaciones políticas pierdan secrecía. La abundancia de testimonios y la brevedad en el tiempo obliga a ser selectivo y por eso elegí pocos temas, el primero de alcance regional y los otros de importancia nacional. En Tabasco, durante los primeros 3 años del periodo de gobierno del ingeniero Leandro Rovirosa Guade, el licenciado Pascual Bellicia Castañeda estuvo al frente de la Secretaría de Promoción Económica. El licenciado Humberto Mayans Canaval, que allí trabajaba, sugirió al secretario que se reconsiderase el programa que el poeta Carlos Pellicer Cámara había elaborado para rescatar la cultura de los maya chontales, particularmente su lengua, música y danza, y promover entre ellos actividades económicas como cultivos de traspatio, algunas pequeñas fábricas, así como el mejoramiento de sus viviendas. Mayans entró en contacto con Andrés Manuel López Obrador, integrante del equipo que colaboraba con Pellicer. Ambos se acercaron al doctor Arturo Gómez Pompa, quien recién había fundado el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y quien había empezado a construir sistemas de chinampas en el río San Pedro como parte de sus investigaciones aplicadas. El programa de Pellicer y el de las chinampas gustó al gobernador Rovirosa y por ello autorizó el presupuesto para crear el Departamento de Desarrollo y Promoción de Zonas Indígenas y nombró como titular a López Obrador. El proyecto se puso en marcha y en poco tiempo ya se tenían los primeros resultados que al verlos durante una visita el director del Instituto Nacional Indigenista, Ignacio Ovalle Fernández, propuso la creación de una delegación de este organismo en Tabasco. Así se hizo, y al frente de ella designó a López Obrador, quien realizó una extraordinaria labor gracias a la empatía que logró establecer con los pobladores chontales de la zona. Cito a continuación lo que escribió el doctor Gómez Pompa en su autobiografía sobre este personaje, que entonces iniciaba su carrera política y que en ese momento estaba al frente de la construcción del sistema chinampero, que luego se denominaría Camellones Chontales. Y cito: muy claro para nosotros fue la estrecha comunicación de los chontales con Andrés Manuel López Obrador, lo que facilitó mucho el trabajo en la región, pues tomó las riendas y con gran rapidez se llevó a cabo la construcción de estas plataformas, que fueron emergiendo del pantano ante el asombro de los habitantes de la región. Palabras que en cierta forma reconocen la capacidad de liderazgo carismático ya notorio en el futuro presidente. Cambiemos ahora de escala temporal y espacial y ubiquémonos en el final de los años 80, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al gobierno de la República y buscó primero con el presidente George W. Bush y después con su sucesor William Clinton, apoyar el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La privatización de los bancos fue una condicionante de la negociación.
pues resultaba impensable firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que debía estimular la liberación de los mercados con una banca en manos del Estado, afirmaría el economista Enrique Cárdenas. De lo anterior resultó entre 1991 y 1992 la venta de los bancos que estaban en poder del Estado a inversionistas mexicanos inexpertos a precios sobrevaluados. A esas privatizaciones, ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, se sumarían los errores de diciembre de 1994 y el levantamiento del EZLN, que desencadenarían, afirma Humberto Mayans, una crisis económica y financiera sin precedentes, que para paliarla fue necesario obtener un crédito de $50,000 millones de los Estados Unidos, comprometiendo para ellos los recursos petroleros que se ofrecieron en garantía. Este complejo cóctel de errores en el manejo macroeconómico del país produjo una enorme fuga de capitales, una inflación elevada y una caída significativa del Producto Interno Bruto, que a su vez generaron una enorme cartera vencida que conmocionó al sistema financiero mexicano. La crisis obligó a los bancos a solicitar préstamos al Banco de México para hacer frente a los compromisos que tenían con los bancos extranjeros. El Banco Central atendió la solicitud y utilizó las líneas de crédito internacionales. Señala Mayans, y cito, ante estas circunstancias, el gobierno enfrentaba dos alternativas: o permitía la quiebra de los bancos o echaba mano de todos los recursos posibles para mantenerlos en operación. Fin de la cita. Finalmente los bancos fueron rescatados y para ello se utilizó el Fondo de Prevención de la propia banca, pero este fue insuficiente y el gobierno entonces recurrió a una forma ilegal para allegarse de recursos: la emisión de pagarés avalados por el Estado sin la autorización del Congreso de la Unión. La consecuencia inmediata de esta acción fue, cito, el daño a más de 640,000 deudores de buena fe, pequeños y medianos, que al ser abandonados por las autoridades responsables del rescate, perdieron todo su patrimonio. Fin de la cita. Una vez saneadas las finanzas de los bancos con dinero público, sus dueños, los neobanqueros improvisados, acudieron para su venta en calidad de remate ante inversionistas extranjeros en una operación que Mayans califica como la más alta pérdida de soberanía nacional en la historia contemporánea de nuestro país, en la que el gobierno debió erogar más de $130,000 millones. Sostiene el autor de Antimemorias que el triunfo de la candidatura de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000 fue en realidad una alternancia pactada entre Ernesto Zedillo y el PAN. El presidente saliente neutralizó la candidatura del priista Jaime Labastida Ochoa para evitar su posible triunfo, dado que aún era necesario que el Congreso aprobase el uso del dinero público utilizado en el rescate, y era evidente que el tiempo que restaba del sexenio de Ernesto Zedillo no alcanzaría para conseguirlo. Así que había que hacerlo a posteriori, y eso solo era posible si el PAN, verdadero creador de la iniciativa para extranjerizar la banca, gobernaba el país en el siguiente periodo constitucional. Humberto Mayans narra que, además, el PAN exigió incluir, con el visto bueno del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las modificaciones a un conjunto de leyes para poder enajenar los capitales accionarios de los bancos mexicanos, y así pudiera venderse al capital financiero internacional. Con esa moneda pagó el PAN su acceso a la presidencia de la República. Para concluir, considero conveniente hacer un brevísimo ejercicio de análisis de las aportaciones historiográficas de la obra que hoy nos reúne. Como ya se ha dicho, esta encaja dentro de la historia política contemporánea de México y a la vez de Tabasco. Su abordaje, bajo la óptica de la historia regional que ha venido ganando terreno a la visión integradora de la historia nacional, permite afirmar que Antimemorias, testimonio de una época, tiende un puente que enlaza a la una con la otra, lo cual es un acierto del autor digno de encomio, pues este ejercicio permite entender la manera en que se articulaban, al menos durante la segunda mitad del siglo XX, esas dos realidades políticas esenciales de México: las entidades federativas y la federación, en el seno de un sistema hegemónico de partido concebido en los términos en que lo plantea Giovanni Sartori, lo cual, por supuesto, no es cosa menor. Muchas gracias.
Marcas de fuego, técnica mixta, medidas variables, 2021. Es el título para el trabajo de presentación del libro de Humberto Mayans, a quien agradezco mucho la invitación. Trae un epígrafe de Adán Zawayewski que dice: de todos modos no lo voy a contar todo, porque bien mirado no ha pasado gran cosa. Y además soy un representante de la vieja escuela de la discreción de la Europa del Este, aquella que nunca habla de divorcios ni reconoce que uno está deprimido. 1. Antimemorias, testimonios de una época, de Humberto Mayans Canaval, es un libro atípico que apareció en un año singular y en un sello editorial clásico, Miguel Ángel Porrúa. Estos 3 puntos son indicativos de su lectura. El encuentro visual, que es definitivo como primer acercamiento, funciona como primer elemento de impacto. El volumen, de formato generoso, cuenta con una encáustica de Carlos Pellicer López en portada, luminosa, cautivadora, llena de vida con algunos motivos oscuros, que es una representación gozosa del contenido. 2. No es común un libro con estas características y llevado a buen término. Se agradece al autor que haya vencido la reticencia que surge como obstáculo inicial cuando se considera emprender una empresa de esta envergadura y que se reduce a la pregunta: ¿tiene algún caso escribirlo? Ya Stefan Zweig, en su imprescindible El mundo de ayer, Memorias de un europeo, nos dice al inicio y al final del prefacio, cito: jamás me he dado tanta importancia como para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida. Han tenido que pasar muchas cosas, acontecimientos, catástrofes y pruebas, muchísimas más de lo que le suele corresponder a una misma generación, para que yo encontrara valor suficiente como para concebir un libro que tenga a mi propio yo como protagonista, o mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mi intención que colocarme en primer término, a no ser que me considere como un conferenciante que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes. Yo tan solo me limito a ponerle las palabras. Fin de la cita. 3. El prólogo de Rafael Loyola Díaz es otro de los aciertos. Lúcido, documentado, transparente. Lleva en su germen la amistad con el autor, pero sobre todo la mirada vertical de un investigador que leyó a conciencia el original y que supo dosificar con mesura las casi 500 páginas de un volumen que, acudiendo de nuevo al aspecto visual, se equilibra con anexos y testimonios fotográficos que contextualizan las épocas, los afanes, los intereses del autor. El título desde ya es peculiar, porque si algo se aprecia es precisamente el privilegio de una memoria puesta al día, fresca, que registra con claridad los acontecimientos que formaron una vocación, que le dieron sentido a su existencia. No es poco lo que comparten, esa línea divisoria tan confusa y escurridiza, las memorias, el diario, la confesión, la autobiografía, la correspondencia epistolar. Es decir, en algún momento características de todos esos escritos que nacen de la necesidad de contar y compartir, se confunden y conviven de tal forma que cohabitar no afecta, sino que contribuye al propósito único. 4. Antimemoria se mueve en 2 planos, o para ser más precisos, se mueve alrededor de un eje que tiene como corazón 2 pasiones ramificadas con igual intensidad. Así, la política y la literatura se bifurcan con el arte,
la vocación viajera, la bibliofilia, el alto sentido de la amistad, la sagrada concepción de la ética, la música como imprescindible telón de fondo, su clara visión de hombre de Estado y el amor como requisito fundamental. Antimemorias es la puesta en escena de una manera de mirar, disfrutar y enfrentar la vida. Es también una bitácora de emociones en la que de principio a fin Tabasco, Pellicer, González Pedrero, la amistad y el amor conforman ese quinteto de aliento cargado de vida y que no puede ser menos porque son marcas de fuego imborrables. Con una memoria decantada por lo preciso, este libro aporta datos para la reconstrucción de la mirada colectiva y tiene a Tabasco como el punto de reunión con su sentir. Desde las distintas instancias que le ha tocado explorar, Tabasco es siempre referencia ineludible de singular importancia. 5. Cada uno de los múltiples apartados lleva un epígrafe que abre las puertas y predispone el camino, y ese es otro de los aciertos del libro. Es la noticia también de que se está ante un lector curtido en años de lecturas, de eso de lo que Edith Wharton dijera, cito, no hay peor vicio que el que parece una virtud. Fin de la cita. Los años de infancia, las calles de Villahermosa, el viaje a la capital del país, la universidad, sus lecturas, la amistad, su visita a museos, su posición ante el Fobaproa, lo que presenció y vivió en la vida política de Tabasco y el país, y un extenso etcétera, se convierten en un largo viaje sustentado en una prosa limpia, certera, sin rebuscamientos, porque es la prosa de un conversador que tiene entre sus grandes querencias la narración oral como otra de las formas del disfrute, y que a la hora de escribir supo aplicar aquella sentencia de Jules Renard que dice que, cito, la claridad es la cortesía del escritor. Fin de la cita. El epílogo es la carta de creencia del autor, grata y reveladora como la lectura del libro, marca el primer paso de Antimemorias, esto es, que ya está en circulación. El segundo se dará en el futuro, donde no tengo duda que consolidará su razón de ser. En ese, cito, yo tan solo me limito a poner las palabras de Stefan Zweig, hay un afán, quizá irónico, de minimizar la escritura. En el caso del libro que nos convoca, el adverbio no excluye la pasión, la entrega, la disciplina en la confección de un libro de este linaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Después de escuchar las espléndidas intervenciones que mucho agradezco del doctor en Historia Arturo Filigrana y del poeta pintor Francisco Chico Magaña, solo resta comentar de mi parte cuál fue la motivación profunda que me llevó a escribir Antimemorias, testimonio de una época, y el porqué del nombre, del título. Empezaré por decirles que Antimemoria rinde homenaje a ese gran intelectual francés que fue André Malraux, autor de esa importante e inquietante y actual novela política que es La condición humana, quien, por cierto, en un hecho poco conocido, Malraux realizó a principios de los años 60 un viaje a nuestro país para visitar las zonas arqueológicas mayas de Comalcalco y Palenque, en Tabasco y Chiapas. El subtítulo Testimonio de una época se explica por la historia que enseguida les contaré. En marzo de 2015, el escritor Fernando del Paso, Premio Cervantes de Literatura 2016, recibió el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria
otorgada por la Feria Internacional de la Lectura que se celebra en Mérida, Yucatán. Fernando del Paso y José Emilio Pacheco, fallecido un año antes, en 2014, fueron buenos amigos. Y del Paso redactó el discurso de recepción del premio en forma de carta, dialogando con su amigo ya fallecido, José Emilio. En ella le dice, cito, quisiera aprovechar para decirte algunas cosas, a ti que fuiste mi amigo y mi colega durante tantos años, y sobre todo que fuiste un gran poeta por mí admirado, mi querido Bate. Y le pregunta, ay José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Sé quién soy y sé quién eres tú. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo. ¿A qué horas? ¿Cuándo permitimos, José Emilio, que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué horas nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctima del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia? Ay, José Emilio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? La carta es larga y contrasta el México luminoso y prometedor de cuando eran jóvenes con el México violento y corrupto que estaban viviendo de adultos. Algo se está quebrando en todas partes, había escrito un poco antes José Emilio Pacheco. Esa carta, este discurso, esas preguntas me impactaron enormemente al grado de que decidí que yo, que a pesar de ser parte de una generación posterior a la de estos dos espléndidos escritores, de alguna manera me habían tocado vivir los mismos tiempos, los mismos acontecimientos, y había participado activamente como estudiante en la UNAM y posteriormente como político y funcionario público durante esos años, tanto en mi natal Tabasco como a nivel nacional, por lo que me encontraba informado y capacitado para dar un testimonio de lo vivido, hacer un retrato de época, de esa época que tanto preocupaba a Del Paso, y a través de ello intentar dar respuesta a las interrogantes e inquietudes, a las preguntas que se hacía en su carta el autor de esa gran novela que es Palinuro de México, la gran novela del 1968, al decir de Lenia Poniatowska. Así, en 2019, una vez que concluí mi gestión como senador de la República por el estado de Tabasco, me dispuse a escribir un libro, una historia, un testimonio que a manera de autobiografía me permitiera alcanzar el objetivo planteado. Durante todo el año me encerré literalmente en mi biblioteca, escribiendo 8 horas diarias, y es cierto también que ante las dudas y flaquezas que se presentaban, algunos amigos me alentaban a continuar con la escritura. Entre ellos, ese gran librero editor que es Miguel Ángel Porrúa, a quien agradezco la cuidada y bella edición del libro. A mi amigo Carlos Pellicer López, que autorizó publicar en la portada un magnífico óleo de su autoría. Y desde luego, al doctor Rafael Oyola Díaz, por cierto, es director del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, quien amablemente redactó el prólogo y a quien rindo hoy
homenaje sentido, pues el libro vio la luz en noviembre de 2020 y apenas alcancé a enviarle 10 ejemplares, dado que, lleno de vida, de lucidez y de energía creadora, 2 meses después, a fines de enero del presente año, falleció víctima de la pandemia. Que descanse en paz, tan excelente amigo. Agradezco entonces nuevamente al doctor Filigrana, a mi amigo el poeta Chico Magaña, las generosas palabras que expresadas en la presentación, y a todos ustedes, 1000 gracias por su valioso tiempo. Ustedes tienen la palabra. Gobierno de México.